Las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia, es el título de esta clase y tiene como objetivo recordar que Cristo es el centro fundamental de nuestra fe y comunidades cristianas. Una de las cosas que disfruto hacer desde niño es ver álbumes familiares, porque son estos los que me permiten conocer la historia de mi familia. Cada hoja es como una ventana que se abre, invitándome a recordar diferentes momentos. Sin duda, cada imagen me ayuda a ver la mano de Dios, su fidelidad, amor y provisión. La historia de la iglesia es semejante a esto, ya que es ahí donde podemos ver la mano de Dios que la ha sostenido por su amor y gracia. Una promesa que es importante recordar en la historia de la iglesia y que nos ayuda a nosotros como cristianos hoy, se nos presenta en el siguiente relato dado en Mateo 16, 13 al 18. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías, uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó quién. Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Este texto es de abre grandes ventanas, ¿no? Nos invita a pensar en las promesas que vemos en este texto. Y en este texto hallamos dos, una que se ha cumplido y otra que se va a dar, o que se está dando, que se ha ido dando. La primera promesa que se cumple es tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, verso 16, la parte B. Sin duda, esta declaración, que aunque corta, es básica y profunda para todo cristiano, pues recuerda que Dios enviará un Mesías, el ungido. Vale decir que esta es una promesa cumplida en Jesús. La palabra Mesías en hebreo y Cristo en griego quiere decir lo mismo, ungido. Los reyes empezaban a reinar cuando eran ¿qué? Cuando eran ungidos. Recuerdan a David, ¿no? Recuerdan a Saúl, que David posteriormente va a hacerlo, ¿no? Es decir, esta declaración de Pedro en la expectativa mesiánica de los judíos era la gran promesa cumplida. La declaración de Pedro no surge por un estudio profundo o porque otra persona se lo hubiese dicho, pues surge por un milagro de Dios, quien abrió los ojos a Pedro y a nosotros, a los que creemos en él, en Jesús, porque Jesús llama a Pedro bienaventurado, porque fue Dios mismo quien le permite conocer la identidad del Maestro. Verso 17. ¿Tú eres bienaventurado? Es la pregunta que nos debemos hacer si conocemos a Cristo, ¿no? La segunda promesa, la respuesta de Jesús a la afirmación de Pedro es, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 18. La promesa es clara y consistía en que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y en verdad esto se ha cumplido y la historia de la iglesia así lo confirma. La forma en que se cumple la segunda promesa, ahora bien, en el versículo 18 no solo está la promesa, sino que además Jesús nos deja con una pregunta. ¿Acaso Pedro es la roca? No, la roca es Jesús. Pedro sí fue la primera persona que descubrió quién era Jesús y la primera persona que dio el salto de la fe y vio en Jesús al Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro fue el primer miembro de la iglesia y en este sentido, toda la iglesia se construyó sobre él. Es como si Jesús le dijera a Pedro, Pedro,
Tú eres la primera persona que ha comprendido quién soy yo. Por tanto, tú eres la primera piedra. La piedra fundamental, el verdadero principio de la iglesia que yo estoy fundando. Y a partir de entonces, todos los que hacen el mismo descubrimiento que Pedro son piedras vivas, añadidas al edificio de la iglesia de Cristo. Cristo el fundamento y las piedras vivas las que van comprendiendo el mensaje. Las primeras piedras vivas, sin duda, fueron Pedro y los apóstoles que al recibir el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés, en Hechos 12 nos muestra este hecho, se convierten en testigos del mensaje de Jesús. La tarea de ellos fue predicar e instruir a la iglesia naciente acerca de la identidad de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hechos 2:42. Además, era necesario que las enseñanzas de Jesús estuvieran bien articuladas para que la iglesia reconociera su verdadero mensaje. Porque, ojo, las falsas doctrinas llegarían. De hecho, los versículos que anteceden nuestro texto inicial mencionan la advertencia que Jesús les da a los discípulos acerca de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Lo pueden ver en Mateo 16, el verso 6 y el 12. ¿Por qué? La pregunta, ¿no? La forma en que podemos resolver esto es planteando que la promesa en la que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo es porque tendrían ataques en especial de los grupos religiosos de Israel, inicialmente. Si leemos el libro de los Hechos, observamos que muchos de los ataques que va a recibir la iglesia es por causa de quiénes, de los grupos religiosos, ¿cierto? A pesar de esto, la promesa de Jesús se cumplió en el primer siglo, donde las puertas del Hades no prevalecieron contra la iglesia de Jesús. La historia de la iglesia se nos abre entonces como qué? Como ventanas, donde sin duda vemos la mano de Dios que muestra su fidelidad a sus promesas. Los ataques del Hades a la fe. La iglesia de Jesús a lo largo de la historia ha sido atacada de diversas maneras. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál creen ustedes que ha sido los ataques más fuertes? Pensemos por un momento. Tal vez usted pensó en la persecución sangrienta por parte del Imperio Romano. Aunque sí fue brutal, no creo que haya sido la más fuerte. De hecho, no fue la más fuerte. Creo que los ataques más fuertes y constantes que ha recibido la iglesia y los sigue padeciendo son la palabra clave de la clase, herejías. Son las herejías. ¿Cómo podemos afirmar que las herejías son los ataques más fuertes y constantes? La respuesta nos lo da la historia de la iglesia. Al historiador cristiano Justo González le hicieron la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante conocer acerca de la historia de la iglesia? Él respondió, el pasado es el único modo que tenemos de relacionarnos responsablemente e inteligentemente con el futuro. Sin duda, estas palabras deben animarnos a conocer nuestro pasado como iglesia de Cristo, dado que esto nos ayudará a reflexionar en nuestro caminar como iglesia hoy. Además de permitirnos ver cómo Jesús ha librado a su iglesia de los herejes y sus enseñanzas. Bueno, y la pregunta entonces, ¿pero qué es una herejía? Se puede entender como una enseñanza que va en contravía con el mensaje de Jesús. Una respuesta que nos aporta el entendimiento de la palabra herejía nos la da Ireneo de León. El error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza, a fin de que no se le descubra. Antes bien, se viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. ¿Saben cuál fue la primera herejía que conocemos nosotros en la historia y que se nos muestra en la Biblia? ¿Quién la habrá dicho? ¿Quién la propuso? La propuso el diablo a la primera pareja. Ahí en Génesis 3 podemos ver y recordar cuánto daño ha hecho esta herejía. Las herejías como ataque al cristianismo no son nuevas.
pues se mostraron a temprana edad del cristianismo. Aquí hay algunos textos bíblicos que advierten acerca de esta. Gálatas 1:6 al 7, Colosenses 2:8, 2 de Tesalonicenses 2 al 1 al 2, 2 de Timoteo 4:3 al 4 y primera de Juan 2:22 al 23, y 4 del 1 al 3, Apocalipsis 2:2 y 14 al 15. A pesar de estas herejías que se desarrollaron, la promesa del Señor se cumplió en el primer siglo, en la que las puertas del Hades no prevalecieron contra la iglesia de Cristo, pues la iglesia siguió creciendo a pesar de las herejías y la persecución. De hecho, la iglesia creció a tal punto que el imperio romano, que había perseguido no con herejías solamente, sino con la fuerza, sino con la fuerza, sino a ella en el siglo IV. Las herejías van a ser un arma que de alguna manera son internas, ¿cierto? Pues muchos de sus fundadores han salido de la iglesia, curiosamente, los cuales serán llamados apóstatas, pues se apartaron del mensaje de Jesús y decidieron seguir falsos maestros. Segunda de Pedro 3:17 nos puede ampliar cómo este tema cobra relevancia, ¿cierto? Y bueno, vuelve el punto, ¿no? ¿Cómo la iglesia fue creciendo dentro del imperio romano y antes, que aunque no haya sido perseguida por el imperio con herejías, aunque se dieron herejías en el imperio, fue perseguida por la fuerza, pero después terminó uniéndose, ¿no? En el siglo IV. Ahora bien, la introducción que hace el texto que leímos, segunda de Pedro, y bueno, voy a leerlo porque creo que va a ser importante para el desarrollo de lo que tenemos adelante. Segunda de Pedro 3:17, voy a leerlo en la versión Las Américas, dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora bien, la introducción que hace el texto que leímos inicia con una pregunta, que Jesús a sus discípulos la dice, ¿no? Recordando el texto de Mateo. ¿Quién dice la gente que soy yo? La respuesta para el tiempo de los apóstoles fue, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Está en Mateo 16, 13 al 14. Ahora bien, la pregunta que menciona Jesús tiene mucho que decirnos hoy a nosotros. Esto debido a que esta misma pregunta genera diversas respuestas en un mundo en su mayoría secularizado. Por ejemplo, hoy algunas personas dirían que Jesús es un buen maestro, un revolucionario, o tal vez dirían que Jesús es un mito. En fin, encontraríamos muchas respuestas. Sin embargo, la verdadera respuesta la encontramos en la voz de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las palabras que menciona Pedro son como una fórmula breve y fácil de recordar. Las herejías contra el cristianismo atacan principalmente la cristología, y Cristo es el tema central y esencial del pueblo de Dios, pues es Él quien nos reconcilia con el Padre y nos guía por medio del Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, necesitamos conocer el autor y consumador de la fe, no partiendo de aquello que la cultura dice acerca de Jesús, pues tendríamos un Jesús con una imagen distorsionada, lo cual sería el inicio para una herejía, sino que debe partir de su propio testimonio revelado en su palabra. Por eso quiero destacar en esta parte de nuestro estudio temas fundamentales en el desarrollo de la cristología, en el transcurso de la historia de los primeros siglos de la Iglesia. Obviamente no nos podemos extender mucho, de manera que existirán algunos elementos sin explorar. Queremos hacer como un panorama, ¿no? No obstante, este estudio nos ayudará a plantear preguntas importantes
en las diferentes clases que iremos teniendo y en las que meditaremos cómo Cristo debe ser el centro y poder de nuestra comunidad cristiana y de nuestras vidas, obviamente. Para ello es importante preguntarnos o hacernos preguntas referente al desarrollo de la historia cristológica, acompañados de la luz de la narrativa bíblica. Es en la reflexión, en los diálogos que podamos hondar en quién es Cristo Jesús y su obra redentora, que nuestra cristología se va a parecer más a la bíblica. Y bueno, esto iremos observando varias cosas, elementos que nos ayudarán en este proceso. Existen varios puntos claves que serán importantes en este estudio, como les he mencionado, y quiero pensar en dos por el momento. El dogma cristológico de la Iglesia tuvo éxito en proporcionar un punto de partida intermedio entre las diferentes posiciones, algunas liberales y otras conservadoras, entre la negación de la unión de la divinidad y la humanidad en la persona de Jesús y entre la negación de la dualidad de las respectivas naturalezas. Esto suena como un poco grueso y parece difícil de digerir. Y bueno, vamos poco a poco relacionándonos con el lenguaje y yo sé que al final de las clases vamos a poder entender un poco más ciertas afirmaciones que tal vez ahorita suenan un poco confusas. La fórmula, una persona en dos naturalezas, esa fue una forma de describir a Jesús. Preservó el mensaje bíblico central que la salvación se basa en encontrar el verdadero Dios en el hombre Jesucristo. Veremos, por lo tanto, cómo se desarrollan estos puntos en las controversias de la cristología en los primeros siglos. El problema que algunos en el mundo tienen con el cristianismo es Jesús. Es Jesús, ¿cierto? Que critican es por el cristianismo es porque seguimos a Jesús. Pablo, el apóstol, escribió a los Corintios que mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para ¿quiénes? Para los judíos. ¿Y para los gentiles qué es? Para los demás, locura. Primera de Corintios 1:23. Por eso, para los judíos era problemático la forma en que Jesús, o cómo Jesús se acercaba e interpretaba los textos bíblicos del Antiguo Testamento, ¿no? Basta con recordar el Sermón del Monte y cómo Dios le dice a sus discípulos cuál era la forma correcta de entender y de interpretar la palabra de Dios, la ley escrita por Moisés y los profetas. Pablo escribe a personas en Corintio, una ciudad con una gran capacidad intelectual. Y Pablo sabía que su proclamación del mensaje de un judío que había sido ejecutado por los romanos y pretendía ser el Hijo de Dios, el Señor de toda la creación, a sus oyentes, a su audiencia, le sonaría como una locura. El Evangelio no era en ningún sentido como la sabiduría de los filósofos griegos. En efecto, la mera idea de la encarnación de Dios en el Hijo resultaba repulsiva para la mentalidad griega. Asimismo, para los judíos, el Evangelio era una tontería, ya que sus expectativas mesiánicas estaban permeadas por la esperanza de una victoria militar y la caída del Imperio Romano. Ellos tampoco querían un Mesías conocido como una persona que murió en la cruz. Les resultaba totalmente inaceptable que el mismo Jesús, que había sido clavado en una cruz, fuera a la vez el escogido de Dios. El evento de la crucifixión descartaba en definitiva que Jesús fuera realmente el Hijo de Dios para los judíos, ¿no? La cruz era ya para los judíos la barrera inquebrantable, infranqueable, para creer que Jesús fuera el Mesías prometido. De ahí, ojo, de ahí la importancia de saber que nuestra cristología corresponde a un Jesús que se encarna, que muere en el plan redentor, pero que también resucita. ¿Y que está dónde? A la diestra del Padre. ¿Y qué va a pasar? Que regresará por segunda vez. El pilar entonces de la fe cristiana está en la persona de Cristo. De ahí que la cristología, desde los inicios del cristianismo, ha sido un tema muy controversial y necesario para comprender la fe cristiana.
debido a su gran importancia como fundamento, puesto que dependió o puesto que depende de nuestra cristología, la forma en que practiquemos ser hijos de Dios, que vivamos y vivamos como iglesia, ¿no? Esto va a afectar nuestras prácticas cristianas y nuestras prácticas comunitarias dependiendo cómo entendemos la cristología. Algunas de las herejías más conocidas en los primeros siglos fueron el docetismo, el arrianismo y el marcionismo. Estas herejías fueron declaradas así en los primeros concilios de la Iglesia cristiana, los cuales abordaremos en las siguientes clases, con un poquito más de detenimiento. Por el momento, permítame hablar muy rápidamente de esto. El docetismo mencionaba que Jesús no había venido con cuerpo físico, sino que solo era una proyección, negando así la encarnación, algo así como un holograma, ¿no? Como algo que se refleja. Piensen ustedes en cuando las proyecciones de Vidovin, allá una proyección no más. Lo vieron, pero era una proyección. Eso era lo que pensaba el docetismo y en la próxima clase lo ampliaremos. Pues ellos enseñaban que el cuerpo era malo y esta herejía hoy se parece a los grupos gnósticos, ¿no? Aquellos que rechazan que el cuerpito es malo y que solamente el espíritu es el bueno. Pero bueno, el marcionismo, que es otra de las herejías que tuvo mucha fuerza, surgió, sí, surgió en el segundo siglo y iba a sugerir que el Dios del Antiguo Testamento era lleno de ira. Por lo tanto, no se debería tener en cuenta, y acá quiero hacer una pausa, pensar, ¿cómo me acerco a los textos del Antiguo Testamento donde veo un Dios y digo, uy, no, no se parece a Jesús, ¿no? Es diferente. Prefiero a Jesús lleno de amor y como que no se parece. Pues esto es una herejía y esta persona, Marción, tomó solo algunas partes de la carta del Nuevo Testamento que hablaban de un Dios de amor, es decir, como hablar hoy de cortar y pegar, solo lo que se ajustaba a sus enseñanzas, ¿no? Empezó a hacer una Biblia a su manera de ver el cristianismo. Parece que esta herejía la vemos hoy en aquellos motivadores evangélicos, ¿no? Que toman solo parte de la escritura para afirmar sus creencias. Algo como los de la mal llamada teología de la prosperidad, digo mal llamada porque en el evangelio hay prosperidad. Conocer a Cristo es una bendición, por eso habla de bienaventuranzas. Aunque esta herejía, la de Marción, no fue declarada en algún concilio, sí fue declarada así en el arrianismo, que es el otra que planteaba que Jesús no era Dios, sino solamente la primera creación. Esta herejía tiene una copia hoy y se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama esa herejía que solamente dice que Jesús fue una creación, mas no es Dios? Ujú. Tal vez usted sabía y es los testigos de Jehová. Bueno, la breve explicación de estas herejías nos muestran dos cosas. Las herejías son un arma contra la iglesia que ha estado y que sigue vigente, ¿no? Dos, el cumplimiento de la promesa de Dios que las puertas de la Hades no prevalecerán contra la iglesia. La defensa de la fe se dio por diferentes personas, las cuales, guiadas por el Espíritu Santo, hicieron frente a las herejías de diferentes maneras. Además, la forma en que la iglesia hizo frente a estos herejes fueron, primero, el canon de la escritura, el credo, en especial el credo de los apóstoles, y los concilios y las confesiones de fe. Vamos a mirar el canon de la Biblia, un poquito. Antes de Marción no existía una lista de libros del Nuevo Testamento. Para los cristianos, las escrituras eran libros sagrados de los judíos, por lo general en la versión griega llamada Septuaginta. Además, se acostumbraba a leer en las iglesias algunos de los evangelios y cartas de los apóstoles, en particular de Pablo. A nadie parece habérsele ocurrido hacer una lista de los libros cristianos que deberían formar el Nuevo Testamento. En consecuencia, en unas iglesias se lea un evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y en otros otro. Y lo mismo sucedía con otros libros del Nuevo Testamento o cartas del Nuevo Testamento. Pero ahora, ante el reto de Marción, la iglesia se vio obligada a reunir, como no, a
compilar una lista de libros y decir, bueno, estos son los libros que nos rigen, son los libros sagrados. Tal lista no se hizo de modo formal, no una reunión o un concilio para terminar este sí, este no, sino que poco a poco se fue formando un consenso dentro de la iglesia y algunos de los libros que habían sido usados por las iglesias locales cayeron en desuso y no se incluyeron en el Nuevo Testamento. Otros pronto sí lograron una acogida general. Otros, en fin, fueron discutidos por algún tiempo antes de ser aceptados por la mayoría general. Acerca del Antiguo Testamento sí no hubo problema. Todos los libros, excepto los gnósticos y los marcionistas, concordaban en que debían formar parte de las escrituras. Había siempre hay como sus luchas, ¿no? Naturalmente, los cristianos estaban conscientes de las dificultades señaladas por Marción frente al tema que les hablaba de un Dios de ira, pero no estaban dispuestos, por el solo hecho de tales dificultades, a deshacerse de la relación histórica entre la Iglesia e Israel. Y yo pienso que frente a estos textos que a veces no logramos entender, no quiere decirnos que Dios se contradiga. Más bien tenemos y hay que reconocer, un entendimiento limitado de ciertos textos que no podemos comprender fácilmente y que necesitamos la guianza del Espíritu Santo y poder escudriñar un poco más, trabajar un poco más esos textos y ver qué nos dicen del carácter de Dios. Es como voy a hablar de Jesús y hablar de que Jesús habla de arrepentimiento, que Jesús habla de que hay un juicio, que Jesús habla de condenación eterna para aquellos que no deciden caminar con Él. Eso suena también para muchos grupos escandaloso, pero ese es el Jesús que encontramos en la Biblia y porque no entendamos ciertos temas, no vamos a estar recortando. La fe cristiana no era algo nuevo, ¿no? En el sentido de que Dios no hubiera estado preparando el camino para su llegada, para su advenimiento. El Antiguo Testamento daba testimonio de esa preparación. El Dios que se había revelado en él era el mismo Dios que Jesucristo nos había revelado. La fe cristiana era la consumación de la esperanza de Israel y no una repentina aparición del cielo. En cuanto hoy a lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento, los libros que primero encontraron acogida generalmente fueron los evangelios, ¿no? Resulta interesante para nosotros hoy notar que aquellos cristianos decidieron incluir en el Nuevo Testamento más de un evangelio, ¿no? ¿No se ha preguntado eso? En fechas posteriores, algunos han tratado de ridiculizar el cristianismo, señalando que hay muchos detalles acerca de los cuales los evangelios no concuerdan. Pero aquellos cristianos del siglo segundo que decidieron incluir todos estos evangelios en el canon o lista de libros sagrados no eran tontos. No, ellos estaban conscientes de que los diversos evangelios eran distintos. Si no lo hubieran sabido, no hubieran tenido razón alguna para incluir más de uno. Pero entonces, ¿por qué lo hicieron? La respuesta es que la iglesia estaba enfrentándose al reto de los gnósticos y de Marción. Los gnósticos decían que el mensajero divino había dejado sus enseñanzas secretas en manos de algún discípulo preferido, y así circulaban supuestos evangelios que pretendían contener esos secretos. Uno de ellos, por ejemplo, es el Evangelio de Santo Tomás, tal vez usted lo ha escuchado. Cada grupo gnóstico decía tener su propio evangelio y una tradición secreta que les tenía con el Salvador, que los unía más bien con el Salvador. Frente a tales pretensiones, la Iglesia optó por mostrar que sus doctrinas tenían el apoyo no de un evangelio supuestamente escrito por lo cual el apóstol, sino de varios evangelios. El hecho mismo de que todos estos evangelios difieran entre sí en algunas cosas, en algunos detalles, pero al mismo tiempo concordaban en los elementos fundamentales de la fe, era prueba que la doctrina de la Iglesia no era una invención reciente, sino que reflejaban las enseñanzas originales de Jesucristo. Piense, por ejemplo, cómo Juan inicia su evangelio de forma diferente a Lucas. Para Juan el tema del logos, el verbo. Para Lucas inicia con una introducción hablando de la importancia de comunicarle a Teófilo, ¿no? Y Mateo va a iniciar con la genealogía, Marcos hablando de la buena noticia. Entonces, si tú solo tomas
la introducción de cada uno de los evangelios, vas a dar cuenta que vienen de forma diferente y van a ser estructurados de forma diferente, pero nos muestran a una persona, nos muestran a Cristo, nos muestran como Dios y como hombre. De igual modo, mientras Marción pretendía que el evangelio original era el de Lucas, esa era la forma en que él se acercaba, el cual había que restarle cualquier influencia judía de lo que él decía, la iglesia respondía señalando hacia 4 evangelios, escrito cada uno de un punto de vista particular, pero opuestos todos a las enseñanzas de Marción, eso sí que nos debe quedar claro. Frente a las tradiciones secretas que pretendía Marción y las interpretaciones particulares de los diversos herejes, y eso, ojo, de interpretaciones particulares, aquellos que dicen que tienen una revelación especial y eso, hay que prender las alarmas, es peligroso. La iglesia apeló a la tradición abierta de todos ya conocida y la multiplicidad del testimonio de los 4 evangelios. Junto a los evangelios, el libro de Hechos y las epístolas paulinas lograron aceptación general desde fecha muy temprana. Otros libros tales como el Apocalipsis, la tercera epístola de Juan y la epístola de Judas tardaron más tiempo en ser universalmente aceptados, pero ya a finales del siglo segundo, la mayor parte del Nuevo Testamento había venido a formar parte de las escrituras de todas las iglesias cristianas. Los 4 evangelios, Hechos y las epístolas paulinas, ¿no? Lo que forma el canon del Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿esto qué nos dice a nosotros hoy? Es importante tener claridad que el canon bíblico se ha cerrado y por eso debemos tener mucho cuidado al momento que escuchemos a alguien decir, el Señor me dijo, puesto que lo que el Señor ha dicho a la iglesia pasa por lo que ya se ha revelado de Él mismo en la palabra de Dios, lo que Jesús ya nos ha enseñado, lo que los testigos que estuvieron con el Señor nos han dado a conocer. Históricamente la iglesia se ha hecho eco de las enseñanzas de Jesús al afirmar que la Biblia es la voz de Dios o la palabra de Dios. Llamar a la Biblia la palabra de Dios no significa sugerir que fue escrita por la propia mano divina de Dios o que nos cayó del cielo en un paracaídas, no. La Biblia misma dirige nuestra atención hacia muchos de sus escritores humanos, ¿no? Nos comenta acerca de cómo estas personas luchan, cómo viven ciertas circunstancias, pero cómo Dios se relaciona con sus momentos, con sus circunstancias. Si estudiamos las escrituras diligentemente, notaremos que cada uno de sus escritores humanos tiene su estilo propio, su vocabulario, su énfasis especial, su perspectiva y otras características. Por ejemplo, cuando leemos a Pablo y leemos las epístolas de Pedro, oye, es diferente, ¿no? Hay algo en cada uno diferente. A tal punto que Pedro dice, no entiendo algunas cosas de Pablo, ¿no? Bueno, eso nos da aliento para decir, bueno, habrá cosas que no entendamos. Si la producción de la Biblia implicó el esfuerzo humano, ¿cómo es posible considerar a la palabra de Dios? Se preguntarán algunos, ¿no? A la Biblia se le llama palabra de Dios porque ella misma declara, y la iglesia lo cree, que los escritores humanos no escribieron simplemente sus propias opiniones, sino que sus palabras fueron inspiradas por Dios. El apóstol Pablo escribió a Timoteo en la segunda carta lo siguiente, toda la escritura es que inspirada por Dios. La palabra inspiración es una traducción de la palabra griega que significa exhalado por Dios. Dios exhaló la Biblia de la misma manera que exhalamos nosotros el aire a través de nuestras bocas cuando hablamos. Así la escritura es Dios hablándonos, ¿no? Cuando la palabra de Dios viene a mi corazón y dice, wow, hay algo que pasó en mí, es ahí cuando la obra del Espíritu Santo penetra en lo más profundo de mi ser y se vuelve palabra de Dios. Aunque la escritura llegó a nuestras manos a través de la pluma de autores humanos, la fuente original de la escritura es Dios mismo. Por eso es que los profetas podían anteponer a sus palabras
esas palabras, no, así dijo el Señor. Claro, por eso es que Jesús puede decir también, tu palabra es verdad y la escritura no puede ser quebrantada. La palabra inspiración también dirige nuestra atención al proceso utilizado por el Espíritu Santo para supervisar la producción de la escritura. El Espíritu Santo también guió a los autores humanos para que sus palabras no fueran otra cosa que la palabra de Dios. No sabemos cómo supervisó Dios los escritos originales de la Biblia, pero la inspiración no implica que Dios dictó su mensaje a quienes escribieron la Biblia, no. El Espíritu Santo comunicó las propias palabras de Dios por medio de los escritores humanos. Un teólogo llamado Sproul dice lo siguiente: los cristianos afirmaban la infalibilidad y la inerrabilidad de la Biblia porque en última instancia Dios es el autor de la Biblia. ¿Y cómo es posible que Dios inspire falsedades? Su palabra debe ser completamente cierta y confiable. Cualquier producto literario preparado normalmente por los humanos es falible de contener errores, pero la Biblia no es un proyecto normal. Si la Biblia ha sido inspirada y supervisada por Dios, entonces no se puede, ¿qué? No puede equivocarse. Y estoy de acuerdo con lo que cita acá Sproul, totalmente. Esto no cierra la posibilidad a que la iglesia produzca formas para defender la iglesia, o para defender la fe, para mostrar unidad en la fe, puesto los diferentes ataques continúan, ¿no? Y sus miembros deben estar preparados. Por eso, como veremos a lo largo de este curso, fueron creados los credos, los concilios y las confesiones de fe, con el fin de saber de qué se cree, en qué se cree como cristianos y no dar oportunidades a ideas que fueran en contra de la fe cristiana, que es claramente expuesta en la Biblia. Voy a hablar un poco ahora del credo y el credo como una defensa de la fe. Contrario a lo que muchos piensan, el credo no es un documento católico. No sé cuál es tu pensamiento cuando yo te digo credo, pero bueno, ahí vamos a hablar un poquito del credo. Tal vez usted dirá, uy, me acuerdo cuando estaba en la catequesis. Bueno, eso va a ser de utilidad, ya se dar cuenta por qué. Pero el credo no fue creado por la Iglesia Católica Romana, ¿no? Sino que surgió mucho antes de la formación de esta. Inicialmente se formó con una tradición oral de los primeros cristianos, aunque no se tiene fecha exacta, se le atribuyó a los 12 apóstoles, por cuanto el credo contiene 12 declaraciones, pero en realidad sus autores fueron desconocidos. El historiador Justo González, en cuanto al credo de los apóstoles, dice lo siguiente: fue probablemente en Roma que primero apareció la fórmula que tras alguna elaboración vino a ser nuestro credo. En esa época se le llamaba símbolo de la fe. La palabra símbolo no tenía entonces el sentido que tiene para nosotros hoy, ¿no? Sino que se refería más bien a un medio de reconocimiento. Por ejemplo, si dos generales iban a separarse, tomaban una pieza de barro, la quebraban y cada uno de ellos llevaba consigo un pedazo. Si más tarde uno de los generales quería enviarle un mensaje a su colega, le daba su pedazo de barro al mensajero, que entonces podía identificarse por su pedazo de barro. En que si encajaba perfectamente con el que tenía el otro general, pues se daba a entender de que era el que había enviado. A tales medios de reconocimiento se daba el nombre entonces de símbolos. Luego, el símbolo de fe era un medio para reconocer a aquellos cristianos que sostenían la verdadera fe, en medio de todo el mare magno de doctrinas que pretendían ser verdaderas. Uno de los principales usos del símbolo era el bautismo, cuando se le hacían al candidato tres preguntas, en las que encontramos en forma interrogatoria. Palabras que nos recuerdan nuestro credo de hoy, ¿no? Vamos a ver las preguntas. ¿Crees en Dios Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo entre los muertos y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Todas estas preguntas eran parte
de cuando la persona iba a tomar la decisión de bautizarse. Sin duda estas preguntas son la base del credo de los apóstoles que hoy tenemos y que se usan aún en algunos bautismos. Y algunas iglesias reformadas en su liturgia también lo utilizan, ¿no? Algunas comunidades de la iglesia presbiteriana, bautistas, anglicanas, luteranas utilizan este credo en medio de la celebración dominical. El credo constituye una fórmula corta, ¿no? Clara y pertinente para enseñar los puntos centrales de la fe cristiana. Además, el credo apostólico tenía como propósito rechazar, y esto es importante en nuestro estudio, las falsas doctrinas, las herejías. Entonces, el credo ayudó a la iglesia a repeler los ataques del Hades, que por medio de herejías pretendía destruir la fe cristiana. Es así que podemos decir que el credo fue uno de los instrumentos por el cual Jesús cumplió su palabra de que las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerían contra la iglesia. Los puntos doctrinales que cubre el credo son tan importantes que definen si una iglesia o denominación es una entidad verdaderamente cristiana, porque el credo de los apóstoles es una serie de creencias básicas y esenciales, pero ¿qué? Resumidas. Ejemplo de un credo se halla en el Antiguo Testamento. Miremos Deuteronomio 6:4, dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sin duda, este credo que corto, ¿no? Y profundo, ayudó a Israel a tener una identidad como nación que monoteísta, es decir, que solo tenía un único Dios. Esto les permitió alejarse de las creencias paganas de los pueblos vecinos, los cuales eran ¿qué? Politeístas, que tenían muchos dioses. El credo llamado la Shema, que nos muestra Deuteronomio 6:4, ayudó a construir una de las bases de identidad teológicas más fuertes en el pueblo de Israel. De alguna forma el credo ha ayudado a la iglesia también a construir su identidad teológica, porque son cosas muy corticas y permite recordar, pero da la seguridad de algunos temas muy puntuales. Permítanme hablar ahora resumidamente de los concilios, que también son una defensa de la fe. La palabra concilio se traduce del griego Sanhedrin y siempre se refiere al Sanedrín. Pero en la historia de la iglesia se utilizó el término para señalar a ciertas reuniones o asambleas de líderes cristianos, regularmente obispos, que se celebraban para tratar asuntos generales de doctrina o de disciplina eclesiástica. Tras aplicar esta designación a muchas asambleas de esa naturaleza, se hizo costumbre decir que la reunión de los apóstoles y los ancianos en Jerusalén, que se escribe en Hechos 15, fue el primer concilio de la iglesia cristiana. Sería interesante si cada uno después puede leer Hechos 15 y evaluar por qué podérsele llamar concilio y qué aprendemos del concilio. Eso lo pueden tener en sus notas y creo que les aportaría mucho en el desarrollo de ver cómo en las reuniones y cómo plantear temas teológicos es normal. Es normal y necesitamos hacer esas reflexiones para crecer en nuestra cristología, en nuestra teología, en quién es Dios y cómo nos relacionamos. Esa reunión estuvo motivada por el conflicto surgido entre los primeros cristianos a causa de ¿qué? De que algunos de la secta de los fariseos que habían creído querían obligar a los gentiles a circuncidarse, a guardar la ley de Moisés. Era inconcebible para un judío practicante que alguien tuviera acceso se pudiera acercar a la santidad de Dios y a la salvación prescindiendo, o sea, no utilizando los ritos mosaicos. Ante esta dificultad, la respuesta que dieron los apóstoles con experiencia entre los gentiles fue señalar que el Espíritu Santo también había sido derramado sobre los no judíos. Y obviamente ante los no judíos no circuncidados. Ante ese hecho innegable no había argumento posible. Cuando Pedro así lo expuso, Dios le dio el testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Eso es Hecho 15:8. Si el Señor no les exigió otra cosa, ¿por qué lo harían los creyentes de Jerusalén? Dios agregó Pedro,
Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Hechos 15:9. Y terminó diciendo que la salvación era por fe, tanto para judíos como para gentiles. Hubo pues entonces mucha discusión, pero finalmente habló Jacobo, que opinó que no se debía inquietar a los gentiles que se convirtieran a Dios, sino escribirles para que se apartaran de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado de sangre. Así se hizo, enviando las cartas por medio de Bernabé, Pablo, Judas y Silas. De este modo se reafirmó el pensamiento de los cristianos en cuanto a la salvación. ¿Por qué? Por gracia. Y al mismo tiempo se eliminaron los problemas prácticos que podrían existir para la comunión entre los judíos y gentiles, creyentes a causa de tradiciones o costumbres de los primeros, ¿no? Y bueno, nos hemos salvado en el siglo XX de ser cristianos sin circuncidarnos, porque hubo un grupo de hombres que se preguntaron eso, ¿no? Entonces mire cómo esto fue trayendo luz a la iglesia y nos ha ido liberando de herejías y de desviarnos con obras. Recordar que la salvación es por gracia. En las próximas clases voy a hablar un poquito más de los concilios, donde vamos a observar que en cada uno de los concilios se discutió alguna herejía y esta tenía especialmente relación con la cristología. Y por eso va a ser importante para ir abordando temas y después al final de las últimas clases vamos a ver algunas confesiones de fe reformadas y cómo nos puede ayudar esto en nuestra vida cristiana, cómo podemos ayudar a la iglesia de hoy a mirar un poquito más la historia, pero también mirar las confesiones de fe. Permítame contextualizar un poquito. Desde los primeros momentos en que el mensaje del Señor se inició a extender, la iglesia se vio inmersa en diferentes culturas, donde las personas que decían seguir el mensaje de Jesús no llegaban con la mente en blanco, ¿no? Sino que tenían sus propias tradiciones religiosas. Esto de alguna manera permitió que se interpretara el mensaje de Jesús de acuerdo a sus ideas, lo cual puso en riesgo el mensaje de Cristo. Esto es lo que llamaríamos hoy sincretismo. Y uno dice esa palabra qué es. Es decir, un sancocho de ideas como coger la papa, la yuca, todo esto y revolverlo, ¿no? Pero de ideas, las cuales obviamente distorsionan la verdad. No el sancocho, ¿no? El sancocho se lo pueden comer. Si miramos el panorama de nuestra comunidad y pensemos un poquito cómo están nuestras comunidades, nos damos cuenta que venimos de diferentes culturas, donde, donde traemos una serie de creencias religiosas. Algunos que se debe orar de pie, otros que de rodillas, otros que es necesario cerrar los ojos. Acá hablando de algún solo tema, o que la reunión solamente debe ser los domingos, que debe ser en cierto lugar. Entonces, si nos ponemos a escuchar nuestras culturas eclesiales en nuestras iglesias, tienen mucho sincretismo, ¿no? Venimos con varias ideas. Y obviamente esto también va a afectar nuestra práctica. Entonces, es bueno ver estos puntos para poder ir unificando. Permítame para terminar dar unas conclusiones. En resumen, podemos decir que la historia de la Iglesia se nos abre como ventanas que nos invitan a recordar la fidelidad de Cristo a su Iglesia, pues Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y sí que lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo, pues es su promesa, es su palabra. La pregunta de Jesús a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? La declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es, ojo, un eje central en nuestra fe cristiana. Esta declaración, sumada a otras determinantes para que el credo y los concilios ayudaran en la construcción de la cristología, se han ido sumando, ¿no? Y han construido, ¿no? Y nos permiten tener una claridad más de quién es Jesús. La iglesia cristiana en los primeros siglos reconoció la importancia de tener una síntesis de su fe que sirviera para la instrucción de los nuevos creyentes y para enfrentar los peligros de las herejías que surgían. La formación de discípulos de Jesucristo y el aumento de enseñanzas contrarias al mensaje de Jesús, a la verdad revelada de Dios, sigue siendo un gran desafío para todas las generaciones, para todos los lugares donde hay una comunidad. La identificación y comprensión de las doctrinas fundamentales de la cristología y de sus implicaciones para la vida de la iglesia son de gran importancia para nuestra fe cristiana.
¿Por qué? Porque se trata de saber en quién y en qué hemos creído. Las preguntas que nos deben acompañar entonces de esta clase es, ¿quién es Jesús? ¿En qué creo? Bueno, mis queridos hermanos, esta ha sido la primera clase. Espero que haya sido de provecho y nos vemos en la próxima clase. Dios les continúe bendiciendo.